Muy buenas noches. Bienvenidos al fascinante mundo del petróleo. Hoy tenemos a un protagonista de la escena nacional, de primera línea, al rector de la política de minas y energía del país, al doctor Amílcar Acosta. Doctor Acosta es un académico riguroso, es economista de la Universidad de Antioquia, profesor universitario en varias universidades, es escritor. También es un político del Partido Liberal, fue concejal, diputado, senador, presidente del Congreso de la República, es un gerente, es un ejecutivo, presidente de la Compañía Colombiana de Gas, de la Cámara de Comercio de Riohacha y también funcionario del gobierno. Ha sido coordinador del CORPES de la Costa Atlántica, fue viceministro de Minas y Energía y hoy ministro de ese mismo despacho. Bienvenido, señor ministro. Buenas noches, Alejandro, y muy buenas noches a toda la vasta audiencia de este programa. Muchas gracias, ministro. Bueno, arranquemos por un tema que creo que a todo el país le llamó la atención. Recién usted llegó al ministerio, una de sus primeras afirmaciones fue que el punto de referencia que se estaba teniendo en materia petrolera en el país era la producción. Y usted llamó la atención de que tal vez lo más importante es adquirir nuevas reservas. Tenemos reservas por 6.6 años. ¿Por qué es tan importante que el país tenga nuevas reservas? Bueno, ciertamente cuando llegué al ministerio me encontré con que había un prurito por alcanzar la meta de 1 millón de barriles diarios de producción. En mi concepto, tanto o más importante que alcanzar esa meta es aumentar el número de barriles, adicionarle barriles a las reservas del país que de por sí son muy precarias. Es más, para sostener esa producción por encima del 1 millón de barriles, la única forma de garantizarlo es con más reservas. Y de lo que se trata no es de alcanzar la meta del 1 millón de barriles promedio diario año, por un año o por 2 años. Se trata de sostener en el tiempo esa producción. Y por eso mi empeño fundamental ha sido precisamente incorporar más reservas para de esa manera garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de la seguridad energética del país. Ministro, ¿y el país sí tiene el potencial geológico para garantizar nuevas reservas que permitan mantener el aporte positivo que hoy le da el sector petrolero a la economía nacional? ¿Sí tenemos ese potencial? Claro que lo tiene. Nuestro país tiene un enorme potencial en materia de hidrocarburos, pero en el pasado la actividad exploratoria había sido mínima. Recordemos que en los primeros años de la década del 2000, 2002, 2004, estábamos explorando un promedio de 34 pozos y hoy en día estamos por encima de los 100 pozos exploratorios y el petróleo se encuentra si se busca. Y esta actividad exploratoria de los últimos años ha rendido sus frutos. Yo quiero destacar de cómo en los últimos 5 años, por ejemplo, se aumentaron las reservas en 2.825 millones de barriles que se incorporaron como nuevas reservas en el país. No más el año pasado se incorporaron 438 millones de barriles de crudo a las reservas. Y esto es lo que ha permitido que entre el año 2012 y el año 2013 se hubiera pasado de 2.377 millones de barriles a 2.445 millones de barriles al cierre de abril de este año. Pero el mérito de que tengamos hoy más reservas que las que teníamos hace un año es que también ha aumentado la producción. La producción aumentó entre el año 2012 y el año 2013, pasó de 346 millones de barriles en el 2012
a 368 millones de barriles en el 2013. Estamos produciendo 368 millones de barriles al año. Correcto. O sea que el país tendría que descubrir al menos eso para mantener el nivel de reservas. Y eso es lo que hemos venido registrando. El año pasado nosotros tuvimos un índice de recuperación de reservas de 118, o sea, que por cada 100 barriles que se extrajeron, se encontraron 118. Esto, Alejandro, es como una cuenta corriente, sí, en donde tú consignas y giras. Si tú giras con mayores cantidades de las que estás consignando, llega un momento determinado en que los cheques empiezan a rebotar. Bueno, entonces, aquí todavía no nos estamos comiendo las reservas. Aquí estamos incorporando más reservas de las que estamos extrayendo y eso es positivo, pero tenemos que ser todavía mucho más agresivos. En otras palabras, ministro, estamos hablando de unos niveles de producción muy altos. El año pasado fue un poco más de 1 millón de barriles por día, o sea, 365 millones para que nuestros televidentes, digamos, puedan hacer cuentas con mayor facilidad. 1 millón de barriles diarios, producimos 365 millones de barriles al año. Es la cifra más alta en la historia de Colombia, lo cual implica, usted está explicando, un reto muy grande, porque implica no solamente reemplazar ese millón diario, sino además conseguir nuevas. Y el país tiene ese potencial, usted afirma. Pero te digo algo más, Alejandro. Haber alcanzado este nivel de reservas, no obstante el aumento en la producción, sin haber encontrado ni un nuevo Caño Limón, ni un nuevo Cusiana, que han sido los dos hallazgos de mayor importancia en el país, con volúmenes históricos de reservas, es una verdadera hazaña. Y la pregunta que yo mismo me hago antes que tú me la hagas es, ¿y cómo se ha logrado eso? Y la verdad es que, por una parte, esto se ha logrado gracias a una reevaluación de nuestras reservas, merced a las nuevas tecnologías que aumentan la tasa de recobro en los pozos, es decir, el porcentaje de crudos que se puede extraer de un pozo que se extrae. Ese es un tema muy importante, ministro, que usted ha tocado, porque en los campos ya descubiertos, en los campos ya viejos, lo que ha venido sucediendo es la aplicación de tecnologías de punta, de gran cantidad de inversión, en millones de dólares, para lograr que en esos campos se pueda sacar más petróleo. Claro. ¿Eso tiene un límite? ¿Usted cómo ve esa opción hacia el futuro? ¿Nosotros podemos seguir contando con esa posibilidad de aumentar el recobro en yacimientos existentes? Claro, la política tiene que ir, digámoslo así, es de doble calzada. Sí. Por un lado, el desarrollo de las tecnologías que van permitiendo que se aumente la tasa de recobro y con eso vamos incorporando más reservas y al mismo tiempo en yacimientos viejos, en la actividad exploratoria seguir trabajando para encontrar nuevas reservas de nuevos descubrimientos. La sumatoria de esos dos esfuerzos es lo que al final nos va a permitir incorporar más reservas. Pero algo muy importante a destacar es que la tendencia que traemos es que las reservas adicionales que corresponden a reservas nuevas, sí, es decir, a nuevos descubrimientos, vienen en aumento. El año pasado, el 39% de las mayores reservas correspondieron a nuevos descubrimientos. A punta de yacimientos no tan significativos, no tan grandes como Cusiana o Caño Limón. Hemos venido en una seguidilla de nuevos hallazgos que tienen dos importantes efectos. El primero de ellos es que le gana prospectividad al país. Prospectividad es la probabilidad de que se pueda encontrar yacimientos con petróleo o con gas y claro, en la medida en que hay descubrimientos, pues lógicamente hay más prospectividad y la prospectividad, como tú lo sabes, es el polo de atracción de los inversionistas, porque como diría Pambelé, el petróleo se busca en donde está. Y el segundo efecto que produce es que esa sumatoria de pequeños descubrimientos al final contribuyen a aumentar las reservas
como se dice coloquialmente, de grano en grano se llena la gallina el buche. Entonces tenemos dos calzadas en esa autopista por obtener reservas. Una, la de inversiones en campos ya descubiertos, en yacimientos ya descubiertos, en campos petroleros existentes, donde el nivel de reserva se puede aumentar con nuevas tecnologías, con gran cantidad de inversión, pero también nuevos descubrimientos. Usted dice, en este momento hemos tenido la fortuna de encontrar una seguidilla, de tener una seguidilla de pequeños y medianos descubrimientos que nos han permitido reemplazar reservas, aún con una producción tan alta. Pero también se requieren grandes descubrimientos, también se requieren, digamos, yo creo que claro, lo que más podamos como país para mantener al petróleo como la mejor alternativa de desarrollo económico y social del país. ¿Dónde pueden estar los grandes descubrimientos, ministro? Muy bien, a eso es a lo que realmente le estamos apostando. Ahora que estamos en la ronda 2014, que se cierra a mediados del mes de julio, se están ofertando aproximadamente 101 bloques, de los cuales un buen número de ellos está offshore, que entre otras cosas, la mayor sísmica que llegó a un nivel histórico el año pasado fue fundamentalmente costa afuera. Se redujo en algo la sísmica en tierra firme, pero costa afuera se aumentó sensiblemente. Y eso es porque se está volviendo cada vez más atractiva la posibilidad de hacer operaciones en el mar. De hacer operaciones en el mar y de encontrar allí hallazgos importantes. Otra apuesta que le está haciendo el país es a los yacimientos no convencionales. Téngame esa idea ahí, ministro. Déjeme un segundo, vamos a tener que hacer una pausa. Ya volvemos después de esta breve pausa con el ministro de Minas y vamos a hablar de los yacimientos no convencionales y a rematar el tema de las operaciones en el mar. Los esperamos. Bienvenidos de vuelta. Ministro, usted nos había dicho antes de la pausa, del corte, que hay la posibilidad de grandes descubrimientos en las operaciones en el mar y que usted ve que hay interés en la nueva ronda por ofrecer este tipo de bloques. Se alcanzó a mencionar yacimientos no convencionales. ¿Qué tan importante desde el punto de vista de potencial geológico son los yacimientos no convencionales para el país? Bueno, la verdad es que Colombia tiene un enorme potencial tanto en yacimientos no convencionales como en gas metano asociado a los mantos de carbón, más conocido como CBM. Se estima que después de Brasil y Argentina, Colombia es el país que tiene un mayor potencial. Por eso, la gran apuesta que estamos haciendo, y para ello se ha sacado ya la reglamentación, que es supremamente exigente porque se trata de mitigar los impactos que eventualmente pueda haber, impactos ambientales especialmente a que pueda haber lugar, y en ello hemos querido que aquí en Colombia se aplique las tecnologías con los más exigentes estándares internacionales, tanto desde el punto de vista social como ambiental, y creemos que Colombia allí va a encontrar unas reservas de la mayor importancia, que son las que se van a venir a sumar a los yacimientos costa afuera y el potencial que para el segundo semestre se va a poner también en oferta de los 8 bloques que se están ofertando para gas metano asociado a los mantos de carbón. ¿Y crudos pesados, ministro? Bueno, en crudos pesados Colombia tiene una enorme riqueza de crudos pesados y cada día el mayor volumen de producción corresponde a crudos pesados y cada vez hay un mayor apetito en los mercados internacionales por estos crudos pesados que antes se desestimaban, que antes se desechaban. Y además ofrece una perspectiva muy importante para el país, ahora que a mediados de este año ya están empezando a entrar las primeras unidades de Reficar. Sí, la refinería de Cartagena. Porque en Colombia
teníamos una dificultad enorme, y es que ni la refinería de Cartagena ni la de Barrancabermeja tenían la capacidad para refinar el crudo pesado. De allí que Ecopetrol, un porcentaje muy importante del crudo que refina, es crudo que tiene que comprarle a terceros porque su producción no da abasto para la dieta de sus refinerías. Ahora que vamos a tener una refinería modernizada, y se va a poder manejar esos se va a crudos poder, pesados. y ya no vamos a tener que comprarle crudo por parte de Ecopetrol a las otras empresas, y vamos también a dejar de importar al país diésel, puesto que la capacidad de producción del país tampoco da abasto. Y ahora que se cerró la producción en la refinería de Cartagena, se ha aumentado la cantidad de diésel que estamos importando al país. Y lo más importante es que vamos a seguir produciendo tanto diésel como gasolina de la mejor calidad. La de Colombia, hoy por hoy, es la... Desde el punto de vista del medio ambiente, Desde el las punto de mejores. vista medioambiental, es la segunda mejor calidad de Pero, ministro, combustibles del continente. volvamos al tema de reservas porque ya estamos allí. Usted ha planteado que hay en esta carrera por obtener, en esta saga por obtener nuevas reservas, hay dos avenidas, dos calzadas. Una de ellas es la de en yacimientos existentes, descubiertos con antelación en campos viejos, aumentar el nivel de reservas probadas disponibles para producción con nuevas tecnologías e inversiones cuantiosas. Y en la otra parte de la calzada vienen los nuevos descubrimientos, donde usted resalta esos pequeños o medianos que se han venido dando y que cada vez van creciendo más, y usted lo señala con optimismo. Adicionalmente, las operaciones en el mar. Ahora se trata es de dar un salto de garrocha, Alejandro. Sí. De pasar de esos pequeños descubrimientos con reservas modestas. Estamos ahora apostándole a grandes descubrimientos, ya sea costa afuera o también en yacimientos no convencionales. Ok. Pero las compañías han venido diciendo, tenemos problemas para operar. Hay una serie de retos allí que se están presentando, que están demorando o dificultando las operaciones en el país. ¿Usted cómo ve, ministro, el tema del licenciamiento ambiental? Y se habla de demoras, de incertidumbres. ¿Qué está haciendo el gobierno para agilizar y mejorar todo ese procedimiento? Bueno, permíteme primero, Alejandro, decirte lo siguiente. Colombia sigue siendo un país atractivo para la inversión extranjera, y particularmente este sector minero energético. En momentos en que se ha revertido la tendencia de la afluencia de inversión extranjera hacia los países emergentes y se está dando más bien un reflujo, una salida de inversiones de estos países hacia los países desarrollados, Colombia hace la excepción, puesto que el año pasado no solamente no se redujo la inversión extranjera directa, sino que aumentó un 8%. Eso es lo que... ¿En todo el país? En todo el país. Porque en el sector petrolero sí ha habido una desaceleración, ¿no, ministro? Hubo una desaceleración porque, bueno, lógico, veníamos de un auge de la actividad minera que empezó a frenarse desde el año 2012 por un entorno internacional adverso. Pero todavía el mayor captador, el mayor receptor de inversiones extranjeras directas al país sigue siendo el sector de los hidrocarburos. Indudablemente el país mantiene su competitividad para atraer esas inversiones. Mira, pero y acaba de salir un informe Sí. de Arthur de Litter que muestra que le da una calificación al país de 3.5 sobre 5, por encima de Brasil y por encima de México, como uno de los países, si no el más atractivo a nivel de América Latina en el sector petrolero. Y lo que más destacan los inversionistas es reglas de juego claras y estables, y en segundo lugar la estabilidad política y desde luego la estabilidad macroeconómica del país. Pero en medio de eso, sí, lógicamente hay unas amenazas. Esas amenazas tienen... De hecho, permítame un paréntesis allí, ministro, porque creo que es un tema muy importante. El país efectivamente
sigue siendo un país atractivo para atraer inversión petrolera. Sin duda, y el estudio reciente que acaba de expedir Arthur de Little así lo corrobora. Pero se ha dado una desaceleración en el crecimiento del sector desde hace un par de años para acá. De hecho, la semana pasada, el ministro de Hacienda presentó su nuevo marco fiscal de mediano plazo y bajó un poco las metas para este año y el año entrante, reconociendo que se está dando una desaceleración y señala que se están presentando una serie de problemas que están obstaculizando o desacelerando el crecimiento del sector. Señala cuellos de botella en licenciamiento ambiental, ataques terroristas, en fin, ministro. Hablemos de esos obstáculos, porque yo creo que el país está en una coyuntura que es muy interesante, y es que sigue siendo atractivo para invertir. Tiene unas cifras de producción que son altas, las más altas en la historia de Colombia, pero hay unos nubarrones. Entonces, licenciamiento ambiental, ministro. Sí. ¿Usted es optimista allí? Sí, indudablemente que se han venido haciendo esfuerzos tendientes a remover esos obstáculos. Se ha avanzado en materia de celeridad en la expedición de las licencias ambientales, pero al tiempo que hemos ganado un terreno importante en ese sentido, lo más preocupante hoy por hoy es la gran conflictividad social en el área de influencia en donde están las operaciones de la industria petrolera. Sí. Y por eso hemos querido abordar esa conflictividad a través de una estrategia que hemos venido siguiendo. Para ello... Usted señalaba, ya ha señalado en un par de ocasiones, ha citado a Stanislao Zuleta, sí, que dice: una sociedad mejor es una sociedad capaz de mejores conflictos. ¿A qué se refiere qué busca usted al citar a Zuleta? Sí, me refiero al hecho de que esa conflictividad de alguna manera le ha servido de catalizador, y sobre ese tema podemos hablar, la afectación que han tenido las regiones productoras por la reforma del sistema de regalías, y esa conflictividad hay que afrontarla, que no enfrentarla, sí, a través del diálogo y la concertación, y por eso nos hemos acogido a una estrategia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es una estrategia territorial del desarrollo sostenible de la actividad de los hidrocarburos que propende por el desarrollo humano. Entonces, lo que está diciendo es transformar esos conflictos sociales en desarrollo económico y social por la vía del diálogo, la conversación. Y de la concertación. Y de la concertación. Pero es de prever que de prosperar, como todos los colombianos abrigamos que ocurra, el proceso de negociación que se viene adelantando en La Habana, si se llega a firmar ese acuerdo, a partir de la firma del acuerdo es cuando se empieza a construir la paz. Y esto es de prever, y así lo auguran los más entendidos en la materia, que va a aumentar esa conflictividad social. ¿Por qué? Porque los que hoy están alzados en armas, si se llega a firmar este acuerdo, si llegan a deponerse las armas, ellos no se van a ir para las playas de Varadero, ni se van a ir para las playas de van a estar en las regiones haciendo política. Nos vamos a tener que acostumbrar a verlos en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en las ONG, en las corporaciones públicas. Esto va a significar que va a aumentar la conflictividad social. Sí. Pero bien decía mi profesor Stanislao Zuleta, sí, que no es concebible una sociedad sin conflictos. Sí. Y decía él, una sociedad mejor es aquella que tiene mejores conflictos. Sí. De lejos, Alejandro, sí, es preferible tener que afrontar, que no confrontar, una mayor conflictividad social a tener que enfrentar, ahí sí, un conflicto armado de más de 50 años. Ministro, ya se nos está acabando el tiempo. Rápidamente. ¿Va a haber una contrarreforma en materia de regalías? ¿En qué consiste? Va a haber una reforma. ¿En qué consiste esa reforma? Esa reforma consiste básicamente
en enderezar las cargas de manera que las regiones productoras se sientan mejor compensadas, dado que el mayor impacto económico, social y ambiental se circunscribe justamente en las regiones productoras. Entonces lo que usted está diciendo es, vamos a transformar esos conflictos sociales en una conversación que transforme las regiones para impulsar el desarrollo económico y social por la vía de la concertación. Aquí sí que se cumple... Y con la reforma de las regalías va a disminuirle un poco la presión al tema, permitiendo que las entidades territoriales productoras reciban esos recursos. Esto es hacer de la crisis una oportunidad y de que las regiones productoras, en lugar de francotiradoras, se conviertan en aliadas de la actividad hidrocarburífera. Excelente propósito, ministro. Desafortunadamente ya tenemos que irnos. Una pregunta a quemarropa. ¿Está el país preparado para el fenómeno del Niño? ¿Vamos a tener apagón eléctrico? Absolutamente estamos preparados. Alejandro, yo sufro del síndrome del apagón porque viví en carne propia los estragos de 14 meses de racionamiento entre el 1992 y 1993. Yo fui el que adelanté el debate de control político al gobierno de entonces por el apagón y no quiero que ese debate me lo vayan a hacer ahora a mí como ministro. Luego puedo decirle al país que estamos blindados frente a la inminencia que tenemos del fenómeno del Niño. Excelente, ministro. Muchas gracias. Voy a tener que invitarlo porque se nos quedaron muchos temas dentro del tintero para una próxima emisión. Gracias por venir y gracias a ustedes. Nuestra cita es el próximo domingo a las 10 de la noche en el fascinante mundo del petróleo. Buenas noches.